Ser diplomáticamente correcto es ser bíblicamente insurrecto. Tercera parte. La prédica del Evangelio incluye el alertar abiertamente sobre doctrinas herejes. Claro que sin insultar y al mismo tiempo sin ocultar la verdad. Y resulta que la verdad en temas espirituales y con frecuencia en muchos otros temas, pues muy ofensiva resultará. Jesús se los dijo en su cara a los fariseos, saduceos, escribas y doctores de la ley, Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: vosotros erráis no sabiendo las escrituras ni el poder de Dios. Los eruditos de la ley y líderes religiosos de la época estaban espiritualmente ciegos. Y aquí las palabras de Jesús de nuevo, Mateo 15, 14 al 16. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Vaya palabras más crudas. Los eruditos religiosos estaban espiritualmente ciegos sin entendimiento, pero orgullosamente se sentían merecedores del Nobel de Literatura Religiosa. Ante ello Jesús los pone en su lugar, pues a premios Nobel sin entendimiento espiritual no podían aspirar. Disculpen el sarcasmo. Salmos 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabresto y con freno su boca ha de ser reprimida para que no se acerquen a ti. Y a raíz de todo eso, Jesús alerta a sus discípulos: guardaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y es que acaso fariseos y saduceos eran las dos únicas sectas religiosas existentes de la época? Claro que no, pero sí eran las principales. Aquí un ejemplo de otra secta de aquellos tiempos, Mateo 22:15. Entonces se fueron y consultaron los fariseos cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él sus discípulos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres verdadero y que enseñas el camino de Dios en verdad, y que no te cuidas de nadie porque no tienes acepción de personas de hombres. Al final del día, los herodianos eran cómplices de herejía. Por ello también rechazaban la verdad del Mesías. Y aquí Jesús, refiriéndose a Herodes, líder de los herodianos, como una zorra, Lucas 13:32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, he hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. ¿Qué tal la diplomacia de Jesús, que zorra le llamó al tetrarca de Galilea? O sea que honrar a la autoridad no incluye ocultar la verdad, aunque tampoco armar una revuelta o revolución. No se vaya a malinterpretar. Escúcheme usted. Herodes tenía marcada y cercana ascendencia edomita, que eran adoradores de la reina del cielo. Repito y reitero, la reina del cielo. Zorra le dijo Jesús al adorador de la reina del cielo. ¿Estamos claros, vaticanos? Entre muchas otras herejías, así pues, Herodes era un idólatra de polendas. Jesús no se escondió. En su cara a fariseos, saduceos y herodianos les dijo la verdad, fundamentándolo bíblicamente a cada paso del camino, sin temor a que se fueran a ofender o a enojar. Diplomáticamente incorrecto, bíblicamente y espiritualmente perfecto. La verdad, siendo extremadamente ofensiva, escandalizó al establishment u oficialismo religioso
llevando eventualmente a la crucifixión del Mesías. ¿Y qué pasó después del sacrificio de Jesús en la cruz? Muerte, sepultura, resurrección y subsecuente ascensión. El apóstol Pablo nos sigue alertando de nuevo. En las epístolas paulinas se nos instruye a no seguir a hermanos o a sectas que anden en apostasía o herejía. Primer ejemplo, 1 Timoteo 1, 18, 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, los apóstatas hermanos con nombre y apellido ahí identificados. Nada de, ay pobrecitos, no se vayan a ofender. Al pan, pan, y al vino, vino. Siguiente ejemplo. Continúa Pablo instruyendo a Timoteo, 2 de Timoteo 1, 14 y 15. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me han dado la espalda todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Toda una región completa, la asiática, comandada por Figelo y Hermógenes, en plena apostasía, comunicada a toda la iglesia para que esté alerta. Y el que se ofenda y que se enoje, pues tiene dos problemas. Más problema es ocultar lo que está ocurriendo y la infección por omisión y tibieza se vuelva gangrena. Tercer ejemplo. Bueno, al interno de la congregación, 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto, que apostatando se negaban a la doctrina del premilenial arrebatamiento, como la gran mayoría de las denominaciones religiosas lo niega hoy. Nótese que en los tres ejemplos antes citados se abordaron brotes de apostasía hacia el interior de la iglesia. Así pues, como se puede observar, la apostasía en la iglesia ya era rampante poco tiempo después de la ascensión de Cristo. Como ya mencioné, los tres ejemplos anteriores señalan la apostasía de la iglesia, identificando a los hermanos en rebeldía por nombre y apellido. Y así debería de ser. Mire, yo hace 6 años abandoné una congregación apostólica unicitaria porque al continuar con mis estudios bíblicos me di cuenta que no era la sana doctrina. Yo expliqué mis motivos al pastor antes de retirarme de esa congregación. Había varios otros detalles más, por supuesto, pues entre más torcida la doctrina bíblica, más torcida la conducta de la congregación, pero la doctrina era el motivo principal para mi partida. El pastor, en lugar de informar a la congregación del motivo de mi salida, abandono, deserción o como deseen llamarle, lo ocultó, según a mí me contaron un par de años después, diciendo a la congregación que yo me había mudado simplemente de iglesia, pero no de denominación religiosa. Como si me hubiera mudado de residencia y me congregara después en una iglesia más cercana a mi domicilio, algo así para que se entienda. Dígame usted si esa conducta pastoral es la correcta, mintiendo a la congregación. Y además, si tan mal estaba yo, pues ante la congregación se me debió haber señalado con nombre y apellido, incluyendo el motivo de mi renuncia al evangelio de obras que indebidamente le llaman gracia, y mi renuncia también a la doctrina unicitaria. Continuamos. También el apóstol Pablo alerta a la iglesia de Creta, pues uno de los de la circuncisión o secta del evangelio de obras acusaba a la iglesia de Creta de apóstata. Nótese que en este caso en específico la controversia involucra también a personas hacia el exterior de la congregación. Tito 1, 12 al 14. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos. Ahí Pablo se refiere a ese profeta que menciona de una secta de evangelio de obras
que con justa razón criticaba a la iglesia de Cristo, de Creta. Y Pablo continúa con la crítica realizada a la iglesia de Creta por el profeta de aquella secta. Los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice Pablo. No escuchando a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. De mentirosos y perezosos se les tildaba a los de la iglesia de Creta. El apóstol Pablo reconocía que una denominación religiosa hereje acusaba con justa razón a la iglesia de Cristo ubicada en Creta de apostasía. Por tanto, los hermanos de Creta debían de arrepentirse y retomar el camino para dar un buen testimonio de Jesucristo. Pero ello no eximía a la denominación religiosa hereje y parte acusatoria de su condenable destino. Tito 1:15. Para los puros ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro. Antes su mente y conciencia son contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. De notar que a la parte acusatoria externa no la llamó Pablo por nombre y apellido, enfocándose en el problema más que en la persona o nombre y apellido del profeta que denunció la apostasía de la iglesia de Creta. Muy bien, herejes ha habido desde Génesis 3:1 y hasta el día de hoy, multiplicados a la enésima potencia. Ustedes vean las 7 iglesias del Apocalipsis capítulos 2 y 3. 6 de 7 iglesias en total apostasía, excepto la iglesia de Filadelfia. Eran las 7 iglesias de Asia, porque en Asia, teniendo como centro espiritual la región de Antioquia, es de donde emana la sagrada palabra. No de Europa, no de Roma, pero bueno, esa es otra historia. De nuevo, cuando se escribió el libro del Apocalipsis alrededor del 96 después de Cristo, ya reinaba la herejía. Pues, reitero, 6 de las 7 iglesias eran apóstatas. 2 Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchos son mayoría en el lenguaje bíblico. Así que corruptores bíblicos en los tiempos apostólicos eran la regla y no la excepción. Pero cuando el Vaticano quiere hacer abracadabra, recurre a los mal llamados padres de la iglesia, a los que Lutero con justa razón les llamó los bebés de la iglesia, porque algunos más, otros menos, pero todos andaban apostatando, como los ejemplos que explicó Pablo por el Espíritu Santo y que antes comparto. ¡Alerta! Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. Esos mismos de la circuncisión eran los que con justa razón acusaban a la iglesia de Creta de apostasía. Esos de la circuncisión eran los que con obras querían seguir manteniendo la ley de Moisés, ya sea para ganarse la salvación o conservar la salvación, que hoy equivale a los sacramentos del Vaticano o muchos mandamientos de la mayoría de las sectas evangélicas. Y Pablo nos instruye al trato que a los de la circuncisión se les debe dar. Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, a los cuales es preciso callar la boca. ¿Qué tal ese enfoque instruido por el apóstol Pablo? Como ya se mencionó, ser diplomáticamente correcto es ser bíblicamente insurrecto. Mientras el Vaticano llama al ecumenismo cuando su boca debería estar calladita, porque así está escrito. Y en eso estriba la defensa del Evangelio, Biblia en mano, con educación, pero con firmeza, traer la verdad a la mesa. Los del Vaticano se dicen agredidos, pero es por la piel delgada a causa de la falta del ejercicio bíblico. El Vaticano, siendo una institución política religiosa, por supuesto que esto le resulta en exceso diplomáticamente incorrecto.
con frecuencia etiquetando como mensaje de odio todo aquello que su doctrina contradiga, aun y cuando explícitamente se encuentra en la Biblia. ¿Y qué me dice de las ganancias deshonestas de las que también se nos alerta? El Vaticano, que fácilmente pudiera estar en la lista de los 50 más ricos de Forbes si sus riquezas se transparentaran. O los ministros evangélicos de la prosperidad, o aquellos con palaciescos templos, residencias de ejecutivos y aviones privados como magnates. Y así es como llegamos al final de la historia o de la dispensación de la gracia de Dios, con los fariseos y saduceos modernos. La historia enseña: el hombre jamás aprende de su propia historia. Al primer advenimiento de Jesús, como ya se mencionó, había dos grupos religiosos predominantes: fariseos, que vestían largas túnicas y creían en la resurrección de los muertos, y saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Ambos, tanto fariseos como saduceos, amaban la ley de Moisés, ya sea obras para ganar su salvación u obras para mantener su salvación. Arrastrando ese lastre, al primer advenimiento de Cristo, la nación de Israel terminó rechazando el evangelio de la gracia de Dios. Y así es como llegamos al día de hoy. El segundo advenimiento de Jesús, de acuerdo a la Biblia, se encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Y qué tenemos como religiones predominantes hoy? Los modernos fariseos de la Basílica de San Pedro, con largas y fastuosas túnicas, con su propia ley de Moisés en la forma de tradiciones y sacramentos. Y los modernos saduceos, todas aquellas denominaciones religiosas protestantes que hablan con frecuencia de gracia sin entenderla, porque si no realizas las obras que sus ministros te piden, pues no tienes vida eterna, resulta. Por supuesto, los fraudulentos diezmos son parte de sus mandamientos, así como guardar los sábados, seguir las doctrinas de Ellen White, George Smith y Naasón Joaquín, por mencionar algunos. Es parte de todo eso, de los denominados también evangélicos. En el marco de todo ello, bajo el marco regulatorio de la inclusión, de la tolerancia y de los derechos humanos y las leyes y reglamentos que de estos supuestos derechos humanos emanan, la libertad de expresión se encuentra encadenada y encarcelada, por tanto es mera simulación. Si usted no se conduce diplomáticamente bajo los estándares globales o del sistema de gobierno de que se trate, usted será tachado de fanático religioso o prejuicioso, o de un hereje, o de un excluyente, o machista, o sexista, o misógino, u homofóbico, o misántropo, esto es, quien rechaza a la humanidad en su conjunto. Ante tanta presión por donde quiera que se observe, no desfallezca, por favor. Recordad, hay tesoros en la tierra de carácter temporal y tesoros en el cielo esperando por nosotros para la eternidad. Mateo 6, 19 al 21. No atesoréis para vosotros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y en oración y adoración a la verdadera roca abrazad, Mateo 16, 25, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Y si me permiten sugerir, en la medida de lo posible, como Pablo lo hizo con la iglesia de Creta, aborde el problema doctrinal en lugar del nombre de la persona de la secta religiosa de que se trate en situaciones de discrepancias doctrinales. Aborde el problema en lugar de la persona. Evitemos hasta donde sea posible las confrontaciones personales
fuera del cuerpo de Cristo o fuera de la verdadera iglesia, excluyendo nombres y apellidos, que no es acerca de nosotros, sino de la verdad del Evangelio de Cristo. Obviamente en ocasiones es casi imposible, porque si usted menciona al Vaticano, todo el mundo sabe que se refiere al Papa, pero al menos hagamos el esfuerzo. El tema es la defensa del Evangelio, no pleitos ordinarios y banales de lavadero. Recuerde por favor una cosa, que la guerra espiritual continúa en desarrollo, Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Traducción: existe una guerra espiritual, esté consciente o no, le guste o no, y la única arma ofensiva con la que contamos es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y esa arma poderosa de la palabra de Dios no es para usarla con tibieza, sino con denuedo, Efesios 6:19 y 20. Reitero, en la defensa del Evangelio, en esta guerra espiritual, la palabra de Dios debe expresarse con denuedo. Antónimos de denuedo: indecisión, puede ser, quizá no estamos seguros, a lo mejor; desánimo, padecer de depresión espiritual; cobardía o tibieza, en que nos agachamos para evitar asumir el rol que le corresponde a cada miembro del cuerpo de Cristo en esta guerra espiritual y defensa del Evangelio. ¿Para qué más broncas? Económicamente unámonos como hermanos, desdeñando que Dios a los tibios los vomitará de su boca, Apocalipsis 3:16. No faltará quien se burle al escuchar el término o expresión guerra espiritual. A ellos les enfatizo esto: busquen en internet servicios de tarot, santería, magia blanca, magia negra, en fin, todo tipo de adivinación y oscurantismo. Y no podrá dejar de notar que la oferta es más amplia que la de los hospitales y escuelas. Y esa no es el arma favorita de Satanás, sino que el verdadero misil atómico de Satanás está en la corrupción bíblica doctrinal que hoy existe en el 90% de las denominaciones religiosas. No por nada Satanás es el príncipe de este mundo, y para gobernar necesita su propia constitución religiosa, consistente en la mayoría de las versiones bíblicas provenientes de la Septuaginta. Pero esa es otra historia que ya he abordado en otros videos y en la que seguiré profundizando, Dios mediante. Y concluyo con esto, palabra de Pablo o del Espíritu Santo, Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, Gálatas 1, 7. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice pervertir, desde entonces ya había perversos bíblicos. También medular en la dispensación de la gracia de Dios asignada al apóstol Pablo al frente de ese ministerio, no hay otro evangelio aceptable, Gálatas 1, 8, 9. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Maldito pues quien venga ecuménicamente a vender espejitos bíblicos o doctrinas de demonios. No lo digo yo, lo dice Pablo o el Espíritu Santo. Y aquí concluimos hoy con amor y en oración. Muchas gracias por vuestra atención.